Nacional, Luis Petri, que ya en todas las infografías que hubo de cómo se votó ¿cuál fue la última? El sistema de responsabilidad penal juvenil. Ya sos libertario. ¿Qué tal? Bueno, Buen claro, día. pero por supuesto, y además es una de mis grandes luchas. Ustedes saben que yo vengo peleando por la baja de imputabilidad desde hace muchísimo tiempo. En Mendoza presenté un proyecto que tenía que ver con la paternidad responsable, que es la otra cuestión. No solamente hay que responsabilizar a las personas que cometen aberrantes delitos, sino también hay que mirar y poner la lupa en esos padres para ver qué hicieron. No por el delito cometido, sino por la responsabilidad invigilando, por el control. Yo desde el 2011 vengo peleando por esto, presenté proyectos en el Congreso para bajarle la imputabilidad, que tiene que ver con una cuestión de sentido común. Cuando vos subís la edad de imputabilidad a los 16 años, a la víctima la estás abandonando y le estás diciendo que no puede reclamar justicia. Y hay un derecho que tienen todas las víctimas que han sufrido delitos, particularmente las que sufren aberrantes delitos, como violaciones, como homicidios, y es derecho a tener una condena, derecho a la tutela judicial efectiva, a ir y reclamar, ser oído, ser escuchado, aportar prueba y que el culpable o responsable reciba una sentencia. Eso no ocurría por una ficción. La ley interpretaba que a los 16 años esa persona... A ver, estás medio lejos del micrófono. Antes de los 16 años, ahí vamos a gritar un poquito más, esa persona era inimputable y transformaba a esa víctima en víctima del delito, pero también víctima del proceso, la revictimizaba. Nosotros, con este sistema, no solamente estamos permitiendo el juzgamiento, sino que también estamos permitiendo que esa persona que empieza a cometer delitos desde temprana edad pueda ser, en caso de delitos menores, corregida su conducta, pueda ser resocializado, pueda ser reeducado, pueda ser tratado en sus adicciones. Eso no ocurría. La persona entraba al sistema y hasta que no cometía un aberrante delito, el Estado no lo paraba. Pero a ver, vamos por partes. Bueno, es feriado. ¿Querés empezar fuerte? Viste que empezamos fuerte. ¿Querés empezar fuerte? Empezamos fuerte. Esto lo hablé mucho con Tadeo García Salazar, que ha dado nota, gente de infancias, porque entre tanto no se modifique la ley, el problema de los menores de 16 años que delinquen es un tema del Ministerio de Infancias. Estamos hablando de familias rotas. Sí, claro. Y del 70%, en el caso de Mendoza hay un número, 70% de los chicos menores de 16 que tuvieron alguna no responsabilidad penal porque no la tienen, pero algún caso, algún consumo problemático. Totalmente, el 70% de los chicos tienen algún problema de consumo problemático y el principal delito es el delito contra la propiedad, porque son chicos adolescentes ya. Desde los 13 años una persona es adolescente conforme a la ley. Esto lo dice el Código Civil. Son adolescentes que tienen consumos problemáticos, tienen adicciones muy fuertes, por lo general abandonan la escuela producto de esa adicción y además no tienen capacidad de financiarse. Entonces comienzan cometiendo pequeños delitos vinculados a hurtos a su familia hasta que van creciendo criminalmente y terminan de caño. Terminan saliendo con un arma de fuego y posibilitando intimidar a personas de mayor edad. Por eso yo lo decía la semana pasada, las principales víctimas de los delincuentes precoces, de los delincuentes adolescentes, son sus contemporáneos, son jóvenes de su edad o una edad más baja. Claro. ¿Por qué? Porque son las víctimas directas a las cuales le sacan preferidas, le sacan el celular, la zapatilla, la mochila, hasta que van avanzando y llegan a portar un arma. Cuando portan un arma tienen la capacidad de eventualmente cometer un delito contra cualquiera de nosotros con poder de intimidación, ¿no? Y con poder de disuasión. Ahora, Luis, en el planteo, por ejemplo, de la pastoral social y carcelaria de la Iglesia, son muy finos en esto, plantear, antes de discutir la edad de imputabilidad, no se hace suficiente antes para evitar esas adicciones y para tratar a los chicos cuando tenés el problema antes de que te cometan un delito. El gran problema es que la discusión de la edad terminaba cancelando el debate y nosotros venimos desde hace más de 3 décadas o 4 décadas en cada delito aberrante abriendo la discusión y cerrando y cancelándola porque no nos ponemos de acuerdo en la edad. Y mientras tanto tenemos una ley que establece un sistema tutelar en donde el juez puede disponer de ese inimputable, estoy hablando de esa persona de 14 o 15 años, lo puede disponer hasta los 18 años sin un proceso, sin ser oído, sin que se le respeten sus garantías, sin que haya intervención de los organismos que tienen que intervenir para
protegerlo, cuidarlo y eventualmente rehabilitarlo de sus adicciones. Bueno, pero estas cosas no pasaban con la ley anterior, con la ley que actualmente está vigente. Entonces, la ley vigente fracasa todos los días. Fracasa porque no rehabilita, fracasa porque no resocializa, pero también fracasa porque tampoco condena a quienes cometen delitos ya que son calamitosos. Bien, otro tema, Luis. Voy a cometer un pecado porque en vez de preguntarte voy a hacer una afirmación. A ver, vamos. Vamos a hablar de reforma laboral. Ok. El artículo que castiga con parte de su sueldo a la gente que se enferma... El 208. El 208 es un retroceso civil predemocrático inaceptable. No va a pasar ese artículo, ya lo dijimos. Ese artículo, fíjate que no estaba en el proyecto que envió el Ejecutivo. Esto es importante decirlo. Lógicamente son artículos que se discuten y apareció a último momento. Lo decía Patricia Bullrich ayer, yo estaba hablando con ella. Sí. Nosotros lo que vamos a hacer es modificarlo, sea por una ley complementaria o sea por vía reglamentaria. Pero claramente no va a pasar ese artículo conforme está redactado, que prevé una reducción del 25%. Pero Patricia ayer habló, le explicamos a la gente que esa es otra cosa importante para decir: te reducen el sueldo no en lo completo, sino sobre el básico. La ley dice sobre el básico. Pero igual, viste, te castigan con plata. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque lamentablemente no tenemos suficiente estadística, pero la mayoría de las ausencias laborales son por enfermedades cortas, los 3 días de la gripe. Mira, estábamos viendo... vamos a hablar de juicios, no de la licencia. Vamos a hablar del caso que se judicializa. La gripe no se judicializa. Pero el 90% de los juicios laborales por accidente de trabajo son por enfermedades que no dejan consecuencias en la salud del que los inicia. Esto es, no hay una incapacidad permanente, ¿no? El 90%. Para que le pongamos número, en el 2025 fueron 134.000 juicios laborales que se presentaron en la justicia ordinaria laboral en cualquiera de las 24 jurisdicciones, incluida la Justicia Nacional Laboral de Capital Federal, que ahora se transfiere. Claro. Y está bien que así sea, porque nosotros estamos bancando, todos los argentinos, la Justicia Nacional Laboral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando debería transferírsele, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus contribuyentes bancar... Está bien, pero para, Luis, ese juicio es por alguien que le pasó algo y cree que tiene que cobrar más por eso que le pasó. Sigo con esto. Mira este dato. Nosotros, cada 10.000 trabajadores, tenemos 132 juicios. Esos 10.000 trabajadores, en España generan 8 juicios y en Chile generan 5. 5 juicios cada 10.000 trabajadores, 8 juicios. A ver, esa es la industria del juicio que nosotros detectamos. Un camionero, por ejemplo, que recibe 300 millones de pesos de indemnización con una incapacidad del 107%. Hay que explicar una incapacidad del 107%. Pues, digo. O, por ejemplo, el caso de una persona que le declaran una incapacidad permanente del 37% y postea fotos saltando en motocross. Estas cosas pasan y eventualmente es lo que genera una industria del juicio que no beneficia al trabajador y no beneficia al empleador. Esto hay que decirlo porque justamente desalienta la generación de nuevos puestos de trabajo y termina haciendo fundir empresas. No vayan a permitir que se le descuente del sueldo a alguien que tiene cáncer, no lo vamos a permitir, o por que supuesto. se enferma de una gripe. No lo vamos a permitir, eso plenas garantías de que todas aquellas personas que tienen una enfermedad oncológica van a recibir el 100% de su sueldo, y esto lo vamos a corregir. Digo, fue un artículo que se incorporó a último momento en la discusión. Pero con la gripe, porque ahora empiezan las enfermedades del invierno. Si hubiera sido la pandemia... No, por supuesto. Vamos a corregirlo, eso, plenas garantías, es una reforma absolutamente necesaria, pero estamos dispuestos a hacer esta corrección, y de hecho en el momento mismo en que se detectó, inmediatamente se empezó a pensar en respuestas alternativas, pensando ahora, que es una... ¿Quién cuela ese artículo? ¿Cómo llega eso? No lo sé, se incorporó en la discusión. Se incorporó en la discusión, fue creo un pedido de un senador, hicieron lugar a ese pedido de ese senador que había manifestado su preocupación para incorporar una modificación al artículo, y aparentemente se terminó... Ahora, nadie lo vio hasta que Sturzenegger lo explicó. No, la verdad que no lo sé, pero lo que te puedo decir que he logrado reconstruir es esta voluntad que nosotros tenemos de decir, bueno, sea por una ley complementaria o sea a través de la reglamentación, porque la verdad es que queremos que la ley salga. Esto es, queremos que se debata en diputados
esta semana y sea aprobada lo antes posible. Es uno de los compromisos que nosotros asumimos en la campaña electoral. Nosotros dijimos 4 o 5 cosas en la campaña. Una fue esta, fue la reforma laboral, que era absolutamente imprescindible para generar trabajo en la República Argentina. Pensemos que el empleo privado registrado no crece, esto está confirmado. Desde 2011. Desde el 2011, exactamente, sí. Muy bien. Pero aún en ese crecimiento que experimentó en el 2011, no acompañó el crecimiento demográfico. Entonces nosotros tenemos una cifra estancada, pese a que nuestra población se ha incrementado exponencialmente en un 25% en los últimos 20 años. Ese es uno de los problemas. ¿Y qué te ha venido creciendo? ¿Qué ha venido creciendo en los márgenes? La informalidad. La informalidad por un lado. Vos pensás que el 85% de los puestos de trabajo que se generaron el año pasado fueron informales. Fueron informales. Esto habla a las claras de que hay un problema en la ley laboral que se concibió en el 74, que tiene que ser modificada. ¿Qué otra cosa te creció? Te crecieron los planes sociales. Llegamos a tener en la República Argentina 22 millones de personas cobrando algún tipo de asistencia de parte del Estado. Era esa Argentina planera que nosotros decíamos que estaba transformando el kirchnerismo, que en lugar de dar una solución concreta a aquella persona que estaba buscando un empleo de calidad, le ponchaba un plan social. Y lo otro que creció en todo este tiempo fueron los programas de empleo estatal. Esto es, el empleo estatal en los 3 niveles, nacional, provincial y municipal. Desde el 10 de diciembre se han reducido más de 60.000 empleos estatales nacionales que no tenían ningún tipo de explicación, que tenían contratos eventuales. Y estas reformas, lógicamente, hay que trasladarlas a provincias y municipios para seguir bajando la dimensión del Estado y a partir de eso el gasto público. Bueno, yo sé que es muy pronto, yo sé que los temas políticos le embolan a la gente, pero hace rato que te quiero preguntar esto. ¿Sos radical o libertario? Soy libertario, soy de cuna radical y toda mi vida fui radical, pero soy libertario, acompaño por convicción al presidente desde la segunda vuelta. Ustedes acuérdense, desde ese momento nosotros decidimos con Patricia acompañarlo, asumimos el 10 de diciembre y desde ese momento estamos totalmente compenetrados con la gestión. Tenemos un presidente que es admirable. A mí me ha tocado compartir 2 años con él en el gabinete y la verdad que tiene unas convicciones, unos valores, y un coraje y una valentía, que era la persona indicada para conducir los destinos y para sacar a la Argentina adelante. Y la verdad que más allá de mi procedencia radical y mi corazón radical, que lo sigo teniendo, lógicamente, entonces una parte radical te queda. Pero lógico, soy libertario. A ver, hay una parte del radicalismo que era liberal, ustedes recuerden, el radicalismo de Alem, el radicalismo de Alvear, otra parte no, más progresista, pero había un radicalismo liberal desde sus orígenes, porque el radicalismo surgió como el partido, pero escuchá esto, porque esto es importante. El partido que custodiaba las libertades civiles y políticas. De historia, déjame que te pregunte, porque la pregunta era bien miserable, porque a raíz de esto que te definís como libertario, bueno, en el radicalismo descorchan champán porque no estoy en el radicalismo, tienen que competir con vos en una paso, salvo que haya una alianza. Claro, exacto. Entonces mi pregunta concreta es esta. El señor Luis Petri, que yo supongo que como todo político, así el obispo quiere ser papa, algún día querrá ser gobernador de Mendoza. Yo pregunto si el señor diputado nacional Luis Petri, libertario, estaría dispuesto a competir en una paso, no sé, con N radical, está de Ulpiano, qué sé yo, el que pinte. Mira, te voy a contestar incorrectamente esta pregunta. A ver. ¿Y por qué? Porque yo te digo sinceramente, si yo contesto esta pregunta, inmediatamente estoy colocando el escenario electoral en la discusión. Y la verdad es que lo vengo diciendo en todos lados. No es momento de hablar de candidaturas. Es momento de hablar de esto que empezábamos. La baja de imputabilidad, la reforma laboral. No. Imagínate, Ricardo, yo te digo algo. Y sacate el cassette. Vos querés ser gobernador de Mendoza. Luis, no me enrosqué en la víbora. No, pero está bien. ¿Querés ser gobernador? Yo no estoy caseteado. ¿Sabes lo que pasa, Ricardo? Vos imagínate. A ver. ¿Por qué la gente putea a los políticos? Porque no paran de hablar de sí mismos. En años electorales hablan de lo que van a hacer en los años no electorales. Y en los años no electorales ya lanzan prematuramente sus candidaturas. No me cuenten en eso.
Yo vengo a hablar y vengo a contar las cosas que estoy haciendo por los mendocinos y vamos a hacer por los mendocinos. Luis. Me parece que esa es nuestra obligación, porque si no, adelantamos peleas. Y la gente lo que nos quiere ver es peleando por lo que le importa, por bajar impuestos, por una reforma laboral que cree empleo, por bajarle la imputabilidad y bajar la inseguridad. Digo, estas cosas nos reclaman. Y sobre estas cosas tenemos que discutir. Ya va a venir, va a haber tiempo para que discutamos candidaturas, va a venir el 2027, fin de año, seguramente va a ser el momento propicio. Pero hoy que nosotros sigamos haciendo ombliguismo, la política hablando de sí misma y no hablando de los problemas de la gente, yo me niego. Bueno, ahora la gestión de Luis Petri es legislativa. Sí. O sea que hay acción ahí, más allá de lo electoral. También hay acción en la legislatura. Y la gente necesita señales claras. Sí. Hay una cosa que no entiendo. Días atrás acabamos de hablar con algunos libertarios de la Libertad Avanza y dicen, sí, somos socios políticos con Cambia Mendoza, pero vamos a tener bloque propio en la legislatura. ¿Dónde va a estar la gente de Petri? Uno se pregunta. Yo creo que lo tenemos que discutir, vamos a trabajar todos en conjunto, digo, claramente... Pero es que no van a trabajar en conjunto. No, pero son dos... A ver, primero, que lo que la gente bendice, los políticos no pueden desunir. Digo, creo que hubo una fuerte legitimación del acuerdo entre Cambia Mendoza y la Libertad Avanza. Pensemos que fue una elección en donde dejamos al justicialismo 29 puntos abajo. La elección histórica más importante que se recuerda en la provincia de Mendoza de medio término, de hecho ingresaron 4 de 5 diputados nacionales, no es normal, y la más importante a nivel nacional. Yo decía, Mendoza ha vuelto a ser la capital nacional de la libertad, como lo fue en sus orígenes, con el general San Martín, creando aquí el ejército de los Andes que lideró. Bueno, no, pero pará. San Martín no tenía los kirchneristas. Entonces, no, tenía los realistas, el enojo con Cristina me parece que también puede colaborar en el... Claro, bueno, pero digo, nosotros hicimos una enorme elección y la verdad que los mendocinos nos quieren juntos y nos quieren trabajando juntos. Después de estas cuestiones más técnicas de cómo en la legislatura se verá, pero lo importante es que van a haber legisladores de la Libertad Avanza, del radicalismo, trabajando en conjunto tanto en lo nacional como en lo provincial, eso no cabe ningún tipo de duda, apoyando ambas gestiones. Es muy difícil poder evaluar al presidente Milei. Yo no puedo, a mí me cuesta muchísimo. Te lo evalúo yo si querés, no tengo ningún problema. No, es que vos no tenés que evaluarlo porque vos estás trabajando con él, pero veamos un poco de números, ¿no? Eso. Yo creo que la gente ha valorado mucho en las elecciones pasadas, ya de hace varios meses, la baja de la inflación, ¿no? Sí. La baja de la inflación ahora está con un poquito de presión hacia arriba, pero no es la inflación que había en los años de Alberto, los años de Cristina, los años que prendieron fuego el INDEC y el apagón estadístico, bueno, todo lo que ya sabemos. Totalmente. Aparte, el mensaje contra la casta y esas cosas de tipo común que tienen, me parece que lo han bendecido y mucho. Ahora, hay sectores que están muy complicados, el comercio está complicado porque no puede competir con las importaciones, entonces tenés bajas de consumo y de repente te salen no sé cuántos millones de argentinos de vacaciones de pasar un fin de semana. Te juro, Luis, con una mano en el corazón, no sé si vamos bien o si la van a chocar, no lo sé. Mirá, el árbol se conoce por sus frutos y está bueno medir gestiones por resultados o por números, porque te da un análisis al menos objetivo. Nosotros cuando asumíamos la gestión nos encontrábamos con una Argentina que estaba en llamas y te doy algunos indicadores. Inflación al 211, cerró en el 2023. En ese diciembre, el presidente siempre lo dice, anualizada esa inflación corría el 17.000% anual. Nosotros terminamos el año pasado con una inflación del 31%, y hoy probablemente dio diciembre 2,8, enero 2,9, y eso se encendió alguna alarma, pero hay que ver la película y no la foto. Lo cierto es que los fundamentos por los cuales nosotros estamos bajando la inflación todos los meses se mantienen. Esto es, no hay emisión monetaria y nosotros lo hemos dicho, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Este gobierno no ha hecho uso de la maquinita, al contrario, la ha cancelado la maquinita, la ha desarmado la maquinita, con lo cual la inflación debería ir a la baja. Cuando ves el dato de pobreza, asumimos con una pobreza del 57%, altísima. Porque le subiste 300% las asignaciones familiares, el aguach y todo lo demás. Porque tiene que haber salieron a proteger a la gente más desprotegida, supuesto. Y eso también te bajó la pobreza. Pero es exacto. No es que bajó por actividad económica. Pero bueno, pará.
Está bien, los niveles decían que nosotros íbamos a ser un gobierno insensible, no lo fuimos, al contrario. Tuvimos esa sensibilidad necesaria para poner los recursos en los sectores más vulnerables y que tengan ingresos superiores al ingreso de la canasta básica. Y esto hizo que rápidamente, con la recuperación que hubo, la contención que existió, nosotros bajáramos a niveles de pobreza que todavía hay que seguir bajando, pero la verdad que es un número muy elocuente, 26,9% de pobres en la Argentina. UNICEF dijo que en el 2025 y 2024 habían 2,5 millones de chicos que habíamos sacado de la pobreza. No lo dijo el gobierno, lo dijo UNICEF. Quiere decir que, me parece, en términos de endeudamiento hemos bajado 50.000 millones la deuda pública, hemos achicado un Estado que era elefantiásico, un Estado que era infinanciable, que pasó de un gasto público del 44%, 43% del producto a un gasto público que está por debajo de los 30 puntos del producto. Entonces, se han venido tomando medidas, la economía ha empezado a mostrar signos de reactivación, lo hizo en el 2024, lo empezó a hacer en el 2025 y vino el Congreso Tirapiedras, vino la desestabilización de la política porque veía que el rumbo económico era el indicado y esto de alguna manera hizo crecer algunos indicadores que no deberían haber crecido, como el riesgo país, que ahora afortunadamente volvió a bajar y lo tenemos en los 500, 400 y pico puntos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que la gente, y esto lo ha ratificado en las urnas, percibe que por primera vez y después de mucho tiempo no hay atajos, no hay maquillaje, hay decisiones de fondo y hay un gobierno dispuesto a pagar costos políticos para que esas decisiones de fondo y estructurales se tomen. En cualquier otra oportunidad, el manual de la política en la República Argentina dicta que en año electoral hay que tirar guita a la calle. ¿Te acordás vos de ese? Bueno, ¿cómo no vas a tirar guita a la calle si tenés trabajadores formales bajo la línea de pobreza? Bueno, formales. Pero fíjate que hoy, a ver, te tomo el dato, pero antes tenías el doble en todo caso. Antes tenías el doble. A ver, porque yo te tomo el dato de que pueden haber trabajadores formales, que cada vez son menos, porque fíjate, tenemos 6.3 trabajadores formales que representan un porcentaje infinitamente menor de la población económicamente activa de la República Argentina por el crecimiento demográfico o el crecimiento poblacional, claramente. Cada vez la torta es más chica del trabajo formal en la Argentina. Por eso vos necesitas una reforma laboral, claramente, y eso es lo que estamos discutiendo. Pero lo que te estoy diciendo es que este modelo económico está sacando a las personas de la pobreza, está derrotando la inflación. La economía va a crecer, creció el año pasado del 5%. Obviamente ese crecimiento no es parejo, pero creció un 5%. Eso es incuestionable, es indiscutible. ¿Que es necesario crecer mucho más? 4,5% creció, perdón. Va a crecer un 5% este año. Está pronosticado. Es necesario seguir creciendo. La Argentina tiene que crecer a un ritmo de un 5% todos los años. Durante 20 años. Durante 20 años, sí, claro. Déjame que te haga una pregunta local. Ok. No política. La semana pasada tuvimos varias conversaciones con productores, sobre todo de la zona este, lugar que conoces muy bien. Claro. Y está repitiéndose en Mendoza uno de esos problemas cíclicos que siempre hay. Va a sobrar uva, no hay precio, las bodegas están sobreestoqueadas, no compran y están pidiendo los productores la intervención del Estado, un operativo de compra de uva. ¿Qué hay que hacer? Y tenemos un grave problema que no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Ustedes saben, yo nací en una finca, yo nací en la casa del contratista de la finca de mi abuelo, en Alto Salvador. Y viví unos años ahí y mi familia tuvo bodega hasta el 89, ahí la vendieron. Me he criado entre básculas, piletas y viñedos, con lo cual conozco mucho. Mis dos abuelos eran viñateros, los dos. Y este es un problema que viene de años, que se ha agravado en los últimos tiempos por algunas tendencias mundiales. Uno de los problemas es que ha bajado el consumo. Otro de los problemas, a nivel mundial y a nivel local también. Otro de los problemas que tenemos es que no solamente ha bajado el consumo, sino que a nivel internacional empiezan a cambiar las preferencias y los gustos de los consumidores. Sí. Se vuelcan por vinos más ligeros, menos estructurados. Bueno, eso también nos afecta. Y tenemos, los productores dicen que tienen una cosecha guardada. Esto es, las bodegas dicen, tenemos una cosecha guardada, entonces estamos sobreestoqueados, si se quiere. Hay soluciones de corto, estos remedios de los operativos de compra, pero también tenemos que pensar en soluciones de mediano y de largo, digo. Y ahí, a ver, me parece 2 o 3 cuestiones que hay que poner sobre la mesa. Primero, el acuerdo Mendoza-San Juan. Sí. Segundo,
¿cómo nos plantamos frente al mundo? Yo recuerdo hace 2 años atrás, recorrí toda la provincia de punta a punta 4 o 5 veces. Los graves problemas que en ese momento tenía el sector era alta inflación, empieza a desaparecer la alta inflación. Reforma laboral, ellos, muchos productores, ustedes recuerdan, decían, compito con el plan. En el agro se daba esto, la competencia con el plan. Compito con el plan, entonces no tenemos quien nos venga a cosechar. Tenemos el problema de la CIRA, que nos afecta. ¿Por qué? Porque tengo que ir a pedir permiso, a golpear la puerta, porque tengo que comprar levaduras, porque tengo que comprar los toneles que son importados. Claro, no podías ingresarlos. Porque tengo que comprar tecnología y tengo que ir a un tipo que discrecionalmente me defina la cuestión. Tengo el problema del impuesto país. Salgo a vender el vino. Ustedes acuérdense, porque ustedes han entrevistado mucho y estoy enumerando los problemas que los productores y los bodegueros daban. Y tengo el problema de la presión tributaria. Entre impuestos nacionales, provinciales, tasas municipales, hacen que esta cuestión se ponga más peluda. Y, ¿qué otro más? Y el problema de que salimos al mundo y no podemos competir con los que tenemos del otro lado de la cordillera, con Chile. ¿Por qué? Porque tiene acuerdos de libre comercio con el 60% de la economía mundial y nosotros solamente con el 8%. Chile tiene 140.000 hectáreas. Ustedes sabían eso. 140.000 hectáreas cultivadas. Argentina tiene 200.000. Argentina tiene 200.000. España tiene 1 millón de hectáreas cultivadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se piensan ellos? Ellos se piensan para afuera. Entonces, el 70% de lo que producen, el 70%, lo exportan. Es así como tienen el 6% del mercado mundial de uvas, de vinos. Argentina ocurre el proceso totalmente inverso, producto de la inestabilidad, producto de que la incertidumbre, la inseguridad jurídica y económica que ha existido, era muy difícil sostener los mercados. Y además a eso agregale que ingresados, por ejemplo, a México, a China o a otros países con aranceles que los chilenos no ingresaban. ¿Eso qué te llevaba a hacer? Que vos te pensaras vitivinícola, en forma vitivinícola, puertas adentro. El 70% viene a Mendoza y el 30% se exporta. Tenemos que, disculpame que te corte, pero te estoy escuchando con muchísima atención. Sí. Y no te estás animando a decirle a los productores que tienen que cambiar la producción. Es que no sé si esa... eso es una simplificación. Vargas Arizu días atrás les planteó, el que no pueda poner malla va a tener que pensar en ciruela o cereza, pero tienen que diversificar. Pero y si hay una vitivinicultura que más ha resistido, es el este. Que hay que darla quirúrgicamente y no puede ser la respuesta que dé el Estado a todos los productores. Me parece que es una discusión que requiere que sea productor por productor. No la podés tomar globalmente como la respuesta. Puede ser la respuesta a un porcentaje de los productores, pero no puede ser la respuesta uniforme a todo el sector. ¿Me explico? Está bien. Cada uno decidirá qué planta y qué no planta. El tema es si estamos en un punto límite y que ya la matriz, el consumo del mundo no resista lo que estamos plantando. En el corto, en el mediano y en el largo plazo y darse cuenta de esta realidad que tenemos, en donde se achican los mercados y en donde nos tenemos que pensar puertas afuera. Bien, tenemos muchas preguntas, pero quiero hacer una. Me están preguntando acá. ¿Reforma impositiva para cuándo y cuál? El presidente ya lo ha dicho, vamos a ir bajando impuestos en la medida en que la recaudación lo permita. Este gobierno quiere bajar impuestos, lo ha hecho, ha bajado alícuotas de más de 16 impuestos y ha eliminado otros tantos. Lo cierto es que no pensemos en encontrar una reforma impositiva de la misma manera que encontramos una reforma laboral. Pensemos en que van a haber reformas como la que planteaba la propia ley laboral, porque impactaba en 8 impuestos y además te impactaba en bienes personales, del 35 al 31 y del 29 al 27. Las alícuotas. Pensemos en reformas graduales en la medida en que el país vaya creciendo, que la recaudación aumente y que vayamos ampliando la base de contribuyentes, ¿no? Esto me parece que esperemos ese tipo de reformas, pero sin lugar a dudas es un gobierno que está totalmente comprometido en bajar la presión impositiva y tributaria de los argentinos. Capaz que ahí van a aplaudir los empresarios. Te cito esto. Luis Toto Caputo, el ministro de Economía. Bueno, sabido es que los trabajadores resisten esta reforma, salvo la promesa de un blanqueo, una regularización. Dice, esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales, les dijo a los empresarios, un 85% para nuevos empleos. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro, dice el ministro. A ver, ¿a quién le sirve entonces esta reforma? Pero yo no sé si... A ver, primero yo no sé si...
Yo creo que los trabajadores en la Argentina la festejan. Yo creo que los sindicalistas no festejan. Que vos cambies la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo no les debe venir en gracia. Luis, el que está en negro. Por supuesto. Mirá, el otro día entrevistamos una piba, el otro día entrevistamos una chica, 47 años, Belén, empleada de comercio de Mendoza, 4 hijos, trabaja 8 horas por día, de lunes a viernes, y cobra 140.000 pesos por semana. Bueno. Y en negro, y no te quejes, porque calladita te ves más bonita. Bueno, lo que dice Ricardo es la realidad, vos imaginate, del 43% de los trabajadores en el país. El 43% no es una cifra menor. Que están en negro, que no ni siquiera, el cuentapropistas tiene más derechos, pensemos, el autónomo tiene muchísimos más derechos. Esa persona no tiene ni el 208, nunca se le aplicó el 208, que comenzábamos la charla, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene horas extras, no tiene RT, no tiene aportes jubilatorios, digo, está en la precarización más absoluta, no tiene ningún tipo de derecho, y no son poquitos, son un porcentaje importante de nuestra masa trabajadora. Ellos claramente van a festejar. Si nosotros logramos incorporar un porcentaje en el próximo año, en los próximos 2 años, creo que le va a venir muy bien al sistema, y además va a ser gente que va a poder contar con derechos que hoy no tenía. Bien. Luis, muchas gracias por la visita. Enorme, Diputado nacional Luis Petri. ¿Cómo? A ver, te quiero preguntar algo. ¿Te estás despidiendo? No, lo último, porque no me quiero quedar sin preguntar esto. Ricardo. ¿Cómo han pasado los momentos duros? ¿No? Porque ahora se cumple un año del caso Libra. Tuvieron el famoso caso del 3% o el caso Andis que nunca se comprobó. Bueno, ¿algún otro caso más? ¿Esos o el momento en que empezó a subir el riesgo país antes de las elecciones? No, cuando nos decían que nos esperaban en marzo comiendo pochoclo. Ustedes acuérdense, Albistur en una reposera. Pero fue en marzo del 2004. Claro. 24. Ustedes acuérdense que cuando nosotros asumíamos lo hacíamos sin parlamento, un presidente que había ganado una elección sin partido y gobernaba sin parlamento. Decían, estos tipos no van a durar más de 4 meses. Bueno, acá estamos, con mucha fortaleza, con mucha convicción y con mucho coraje en esos momentos. ¿Tienen suficientes convicciones democráticas? Sí, vos sabés que yo tengo dudas de eso. ¿Por qué? Sí, mira, hemos pasado todo por el Congreso. Esta reforma laboral, a ver, nosotros dijimos, en tanto y en cuanto cambie la composición del Congreso, vamos a pasar de tener un Congreso tirapiedra a un Congreso que recoja la agenda de la sociedad y la agenda del gobierno. Bueno, el año pasado era imposible tratar estas 2 leyes que estamos tratando hoy en extraordinarias, y son deudas no ya de un gobierno, de la democracia, porque estamos hablando de una reforma laboral que se viene discutiendo desde hace muchísimo tiempo en la República Argentina y que siempre contó con el rechazo del sindicalismo en el país, que en algún momento probablemente gozaba de algún prestigio que posteriormente terminó perdiendo, producto de la historia que todos conocemos, esto de sindicalistas ricos, trabajadores pobres, eternizados en sus gremios, y esto ha generado un fuerte deterioro de su representación, porque pareciera que lo único que buscan es representarse a sí mismos, no a los trabajadores. De hecho, no les importa ese 43% de trabajadores no registrados, no les interesa solamente a aquellos que van y le hacen el aporte al sindicato. Entonces, a eso defienden. Pero me parece que hoy estamos ante un gobierno que apuesta por el Congreso y que da el debate y que busca los consensos también, porque da el debate y no nos cerramos en el proyecto original, sino que lo abrimos y salimos a buscar los consensos que nos permitan aprobar el plan de reforma, a veces con modificaciones. ¿Primera y última elección en febrero en Mendoza? Dios quiera, me lo preguntabas vos el otro día. Sí, Dios quiera. Dios quiera que sea la primera y última y que pensemos en serio estas elecciones de medio término. Las elecciones legislativas. Ustedes piensen que hay provincias argentinas que no las tienen, que no tienen elecciones de medio término. Hay más provincias argentinas que no tienen elecciones de medio término que provincias argentinas que las tienen. ¿Sabían ese dato, no? No me había puesto a contarlas de a una, sé que habrá que no la tienen. Exactamente. Bueno, entonces queda pendiente la reforma electoral nacional y política. Bueno, te requiere un número muy importante porque te requiere la mayoría absoluta de los miembros. Por ejemplo, 129 diputados que la voten afirmativamente. No cuentan solamente los que dan quórum. Pero bueno, agradecerles por esta invitación. Gracias. Un placer estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Luis. Luis Petri, hacemos una tandita y volvemos, nos reordenamos. Dale. Míranos a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como